Jóvenes, de nuevo buen día. Ahora vamos a hablar acerca de qué, acerca de la ubicación de un elemento en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, de repente surge la pregunta, ¿no? Profe, ¿dónde se encuentra un elemento? ¿Dónde lo encuentro? ¿O cómo me doy cuenta de dónde se encuentra? Entonces, para ello tendríamos que analizar qué cosa, su distribución. Entonces, vamos a hacer uso de la distribución electrónica para ubicar un elemento. ¿Cómo así? No entiendes, ya. Primero lo que debes recordar es de que vamos a hablar de grupo, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan lo que les decía de grupos en tabla, hay dos grupos, ¿no? Sí, profe, tenemos el grupo A, ¿sí? Que se le conoce como el grupo de los elementos el de los elementos representativos. Ah, bien, correcto, ¿sí? Y este grupo A no era un solo grupo. Ah, claro, sí recuerdo también. Eran varios grupos, profe. Ah, entonces vamos a decir que para darme cuenta de, o sea, si es o no del grupo A, va a haber una terminación. ¿Cuál era la terminación de los elementos del grupo A, también conocidos como elementos representativos? Ya. ¿Cómo? ¿Qué te acuerdas? ¿Que terminaba, profe, en S o terminaba en P? O sea, en S1, en S2, en P1, P cuadrado. Ah, sí. Entonces ahí está la terminación. Pero luego nos debemos dar cuenta que, ¿qué cosa? Que va a haber un número de grupo. Un número de grupo, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo que hay 8 grupos A, grupo 1A, 2A, 3A, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta, profe, del número de grupos? Sencillo. Vamos a hacer una sumatoria de electrones del último nivel de tipo S más P. Y con eso, ¿qué tenemos? Con eso tenemos una primera referencia de cómo qué, de cómo hallar si un elemento es del grupo A. Ah, está bien, profe. Entonces así podemos hallar cómo un elemento es del grupo A, correcto. Entonces ya tenemos grupo A, termina en S o P, ¿sí? Y para saber qué número de grupo A, debo de sumar los electrones de S más P de la última frase, por si acaso. Acá voy a colocar como referencia del último nivel. ¿Sí? Del último nivel, porque algunos pueden confundirse, ¿no? ¿Sí? Ya está, ¿sí? Electrones S o P. Ahora, claro está que la terminación no necesariamente es S, es NS o NP, por si acaso, o sea, no va a ser S, puede ser 5S, 5P, 6S, 6P, 7S, 7P, cualquiera de esos dos, ¿ya? Ahora, profe, también puedo decir que grupo B, claro, también podemos hablar del grupo B. Y los elementos del grupo B se les denominaban elementos de transición. Bien. ¿Y en qué termina? Ah, bueno, su distribución debe terminar en D o puede terminar en F, ¿ya? Pero lo vamos a separar en dos partecitas esto. En D o en F, ¿ya? En D o en F. Aquí abajito voy a colocar F. Entonces, ¿qué voy a decir de si terminan en D? Bueno, para empezar ese D tienes que razonarlo como que es un n-1D por si acaso, ¿sí? Ya. Ahora, entonces, ¿cómo así, profe? No entiendo ese n-1, ya, olvídate del n-1. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una sumatoria de electrones para saber el grupo. Ah, una sumatoria de electrones, sí. ¿Qué tipo de electrones? S más D. Ah, profe, S más D. ¿Y de dónde? De la última frase. De la última frase. ¿Qué quiere decir eso, profe? ¿Recuerdas que habían las frases sí, sopa, sopa, sea pensión? Ah, de eso, de esa última frase. Y vamos a tener en cuenta acá, por si acaso, un ojito es muy importante, que las sumatorias pueden ser distintas, claro, por ejemplo, yo puedo darme cuenta que la sumatoria puede ser 8, puede ser 9 o puede ser 10, que la sumatoria puede ser 11 y puede ser 12. ¿Y cómo así, profe, puede ser 8, 9, 10? Porque en S entran 2 y en D entran hasta 10. Entonces puede sumar 8, puede sumar 9, puede sumar 10, puede sumar 11, puede sumar 12. Así como también puede sumar 1, ¿no? Ya. ¿Y qué vamos a tener en cuenta cuando la sumatoria de S más D sea 8, 9 o 10? Que son del grupo 8B. Ah, ya. Y si es 11 es del grupo 1B. Y si es 12 es que es del grupo 2B. ¿Ya? Ah, profe. Bien. ¿Y qué pasa con F? Si F lo vamos a colocar más abajito. Si un elemento termina su distribución en F, de frente sin pensarlo, voy a responder que este elemento pertenece al grupo 3B.
de frente. Y aquí ya tenemos un cuadro un poco más completo de cómo ubicar a un elemento en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, cuando termine en D o cuando termine en F, ¿sí? Ahora, profe, manos a la obra. ¿Cómo hallo entonces el grupo? ¿Ya? Antes de pasar a esto, me falta el último punto, que es el periodo, porque un elemento tiene grupo y periodo, claro, claro, claro. ¿Y qué es el periodo? El periodo es el número de niveles. Y si el periodo es el número de niveles, solo tengo que fijarme en eso, ¿ya? A ver, ejemplitos. Entonces yo tengo un elemento X, ¿sí? De qué número atómico? Imaginemos que X tiene un número atómico 30, ¿te parece? Ya. Entonces X que tiene número atómico 30. ¿Qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente. Su distribución sería que el argón, el gas noble argón 18, ¿sí? Este es el tercer gas. Ahora que me toca la cuarta frase, que es se da pensión. Ah, bien. Y van 18 y aquí entran 220 y aquí entran 1030. Profe, no toqué el 4P, ya, lo borras. Ahora, ¿qué dices? Profe, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que termina en D, discúlpame. En D. Ah, ya. Entonces, al toque, al terminar en D, ¿tú qué vas a decir? Sin pensar, ¿que es de qué grupo? Ah, profe, es del grupo B. Suficiente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sumar S más D, te dije. Suma S más D. ¿Cuánto suma? 12. Y si es 12, ¿qué es? Grupo 2B. Ah, entonces, profe, me está diciendo que este elemento que yo he hallado está en el grupo 2B. Perfecto. Y por si acaso, si quieres saber el grupo YUPAG, porque este grupo es el grupo clásico, si quieres saber el grupo YUPAG, suma S más D. ¿Cuánto es? 12. Sería el grupo 12 YUPAG. ¿Ya? Ya está. Ahora, profe, ¿y el periodo? Dime, en toda esta distribución, yo te hago la pregunta, ¿cuántos niveles observas? Profe, termina en 3D. Sí, pero has tocado el 4S. Y si has tocado el 4S, significa que en esta distribución presentamos 4 niveles. Y con eso que puedes decir que el periodo es igual a 4. ¿Ya? Entonces, profe, ya, entonces si la distribución tiene 4 niveles, el periodo es 4, sí. Entonces, este elemento X se encuentra en el grupo 2B, o grupo clásico, o grupo 12 YUPAG, y este en el periodo 4, ¿ya? Un hito más, ya, un hito más. Ya, vamos entonces a hablar de un elemento, de un Z, ¿te parece 51? Ya, 51, profe. X de número atómico 51. Diría que el gas noble es criptón de número atómico 36. Criptón 36. Criptón es el cuarto gas. Toca la quinta frase. 5S, 4D, 5P. 36 y 2, 38 y 10, 48 y 3, 51. Me doy cuenta que ya repartí los 51. Pero aquí ya no termina en qué. Ya no termina en D, termina en P. Ah, profe, si termina en S o P, que es grupo A, entonces automáticamente tú debes decir que este elemento se encuentra en el grupo A. Ah, bien, correcto. Y ahora, ¿qué debes de sumar? Los electrones de S más P, porque eso dice la regla, S más P. Entonces 2 más 3, 5. Es el grupo 5A. ¿Ya? Profe, y si quiero el grupo YUPAG, ya, suma todo, 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 todo. Si quieres el grupo YUPAG, suma S más D más P. 2 más 10 más 3, ¿cuánto es? Ah, profe, 2 más 3 más 10 son 15. Es el 15 YUPAG. ¿Sí? 5A, que sería el clásico, antiguo o tradicional, y 15, que sería el YUPAG. Es más, una forma sencilla es que del grupo 3 en adelante le sumas 10. 3 más 10, 13. 4 más 10, 14. 5, 15, 6, 16, 7 y 7. Así, ¿ya? Y ahora, ¿qué hacemos? Analizamos. En toda esta distribución, ¿yo cuántos niveles veo? Veo 5 niveles. Y como observamos 5 niveles, entonces diría que el periodo es igual a 5. Y ya tenemos entonces, ¿qué cosa? Cómo ubicar a un elemento en la tabla periódica. ¿Estamos bien? Ahora, ¿quieres un ejercicio más? Vamos un ejercicio más entonces, ¿ya? Vamos un ejercicio más. A ver, ¿qué elemento, profe? Ya quiero un elemento, el plomo de número atómico 82, ya. Ah, ya, uno conocido, ya, perfecto.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir acá que sería el xenón del número atómico 54. ¿Por qué? Porque el radón ya se pasó, ¿no? Entonces, xenón del número atómico 54. Este es el quinto gas. Toca la sexta frase que es 6S, 4F, 5D, 6P. Entonces van 54 y 2, 56 y 14, 70 y 10, 80 y 2, 82. Entonces me doy cuenta que este elemento acaba en P y automáticamente yo diría que es el grupo. ¿De qué grupo? Ah, profe, es el grupo A. Bien. ¿Y qué debes de sumar? Debo de sumar S más P. S más P. Y 2 más 2, 4. Es del grupo 4A o del grupo 14 yupa. ¿Estamos bien? Ya está. Porque se le suma 10, te dije. ¿Y qué notamos? Que en todo esto, ¿sí? Yo observo que hay 6 niveles. Y como observo que hay 6 niveles, entonces el periodo sería igual a 6. ¿Estamos bien? Periodo 6. Perfecto. Ahora, profe, ¿qué otro ejercicio? Otro, uno más, ¿ya? Supongamos que tengo acá de repente a un elemento desconocido y tiene Z95. Z95. Entonces, ¿qué diría? Acá debe ser el gas noble radón 86. Perfecto, profe. Entonces, radón 86. ¿Y este qué es? Este es el sexto gas, profe. Entonces, si es el sexto gas que toca la séptima frase, 7S, 5F, 6D, 7P. Y como van 86 y 2, 88, para 95 faltan 7, entonces, ¿qué debes hacer? Debes de borrar. Perfecto. ¿Y qué te dije? Profe, termina en F. Y al toque, cuando dices que termina en F, estás diciendo que pertenece a qué grupo? De frente, sin pensar. 3B. Porque eso dice ahí. Bien, profe. ¿Y cuántos niveles tiene esto? Bueno, si termina en 5F, sí, pero llegó al nivel 7. Entonces, esto tiene 7 niveles. Por ende, podrías tú decir que el periodo es 7. ¿Sí? Y hasta ahí hemos hablado de lo que es la ubicación de un elemento en la tabla periódica, ¿sí? Es decir, hablar del grupo y el periodo. Ahora, algo que me olvidaba que le puedes agregar es la familia, ¿no? Sí, y por si acaso, el grupo 4A, ¿qué son? Carbonoides. Perfecto, carbonoides. Y del grupo 3B, ¿qué es? Es de la familia del escandio. Correcto. Pero, profe, al terminar en 5F y estar en el periodo 7, yo diría que si es del periodo 7, que es un actínido. Entonces es un actínido de la familia de qué? De la familia del escandio, por si acaso. ¿Ya? ¿Ven? Ya está. Ahora, profe, ya de los otros, vamos a los otros. Acá. Si está en el grupo 2B, ¿qué serían? ¿Los metales de qué? Serían los metales que están justo en el nexo para pasar a P. Entonces se le denomina familia de los elementos puente. Ya estamos bien. Y profe, y acá el grupo 5A, bueno, ya sabes que son los elementos nitrogenoides. Siempre es importante que ustedes recuerden los nombres de las familias, no se olviden eso, ¿ya? Entonces, hasta una nueva oportunidad, se cuidan. Chau.